cefalorraquídeo es un líquido claro, incoloro e inodoro que se encuentra llenando en su totalidad el sistema ventricular, el espacio comprendido entre el cráneo y el encéfalo, así como también el canal vertebral, lo cual nos indica que tanto el encéfalo como la médula espinal se encuentran sumergidos dentro de este líquido. El líquido cefalorraquídeo posee como función principal proveer sostén y amortiguación al sistema nervioso central. Esa capacidad de sostén y amortiguación se ve reflejada en la flotabilidad que posee el sistema nervioso central dentro del líquido cefalorraquídeo. El cerebro fuera del líquido cefalorraquídeo se dice que pesa alrededor de 1500 gramos. En cambio, sumergido dentro del líquido cefalorraquídeo pesa solamente 50 gramos. Eso nos indica que frente a un movimiento o desplazamiento brusco, el líquido cefalorraquídeo disminuye la velocidad y la fuerza que podría producir un impacto, reduciendo así los riesgos de sufrir un mayor daño por contusión. A continuación, hemos encontrado una representación gráfica de cómo funciona el líquido cefalorraquídeo en la cavidad craneal. En la siguiente animación se muestra un movimiento brusco de la cabeza, donde se representa la acción amortiguadora del líquido cefalorraquídeo, que evita que el cerebro sufra lesiones graves. En el siguiente cuadro podemos observar las características físicas y la composición del líquido cefalorraquídeo, teniendo un aspecto claro e incoloro, un volumen de 130 mililitros, una producción de 0.5 mililitros por minuto, una presión de 60 a 150 milímetros de agua, así como también en su composición proteínas de 15 a 45 miligramos por cada 100 ml, glucosa de 50 a 85 miligramos por cada 100 ml, cloruro de 720 a 750 miligramos por cada 100 ml, así como un número de células de 0 a 3 linfocitos por milímetro cúbico. El líquido cefalorraquídeo también posee otras funciones específicas. Como función número 1 tenemos la protección de la médula espinal y del cerebro. Como función número 2 tenemos la alimentación y el drenaje tanto del cerebro como la pía madre y el aracnoides. Como función número 3 tenemos la retirada de productos de desecho metabólico que se encuentran en el cerebro. Como función número 4 tenemos el transporte de sustancias hipotalámicas hipofisiarias. Función número 5 tiene la capacidad de regular la composición química del entorno de los centros cerebrales. Esto lo logra mediante la alteración de electrolitos y del pH, que pueden influir en la sangre cerebral y en funciones vitales importantes. Como función número 6, posee una acción inmunológica, ejerciendo una acción parecida a la de la linfa, manteniendo libre de virus y bacterias al sistema nervioso central. Como función número 7, tiene control bioquímico de todos los organismos, mediante la circulación en los microtúbulos de la fase colágena. Todas esas funciones, el líquido cefalorraquídeo desempeña un papel importante en la integración del encéfalo en funciones endocrinas periféricas. Esto se debe a que la hipófisis secreta hormonas hacia el espacio extracelular o directamente al líquido cefalorraquídeo. Además, el líquido cefalorraquídeo influye en el microambiente de las neuronas y neuroglías, debido a que no existe una barrera de difusión entre el encéfalo y el líquido cefalorraquídeo a nivel de los revestimientos ependimarios, ni tampoco en la membrana pia glía. Los cambios en las concentraciones de iones calcio, potasio y magnesio en el líquido cefalorraquídeo pueden afectar tanto a la presión arterial como a la frecuencia cardíaca, así como también a los reflejos vasomotores, el tono muscular y estado emocional. Alrededor del 70% del líquido cefalorraquídeo es secretado por el plexo coroideo, localizado en los ventrículos laterales y en el techo tercero y cuarto ventrículo. El restante 30% del líquido cefalorraquídeo procede de la producción metabólica del agua. En la siguiente figura se muestra un dibujo esquemático de un corte sagital a través del encéfalo. El dibujo muestra la circulación del líquido cefalorraquídeo, que desde el sistema de ventrículos llega al espacio suraracnoideo para por último pasar por el torrente sanguíneo en los senos durales, a través de las vellosidades aracnoideas. El líquido cefalorraquídeo se forma con una presión hidrostática de 15 milímetros de agua, suficiente para impulsar su circulación a través del sistema ventricular y hacia el espacio suraracnoideo.
Las pulsaciones del plexo coroideo también contribuyen al movimiento del líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular. El volumen total del líquido cefalorraquídeo en el hombre se ha estimado en un valor total de 140 mililitros, de los cuales 25 se encuentran en los ventrículos. El líquido cefalorraquídeo en el hombre tiene una producción neta de alrededor de 400 a 500 mililitros por día. El líquido cefalorraquídeo se elimina y se genera de manera constante. La salida del líquido cefalorraquídeo por las vellosidades aracnoideas ocurre cuando la presión del líquido cefalorraquídeo supera a la venosa de 3 a 6 milímetros de agua. Las vellosidades aracnoideas actúan como válvulas unidireccionales. Cuando la presión venosa supera a la del líquido cefalorraquídeo, las válvulas se cierran impidiendo que la sangre ingrese a través del líquido cefalorraquídeo. Los sitios de producción del líquido cefalorraquídeo son básicamente los plexos coroides, que recuerdan la forma de los penachos. Son estructuras constituidas por invaginaciones de mesénquima formado de vasos sanguíneos que empujan la tela coroidea. Los plexos se localizan en el suelo o fisura coroidea de los ventrículos laterales y en el techo del tercer y cuarto ventrículo. El plexo coroideo regula la producción y composición del líquido cefalorraquídeo. Una bomba de intercambio de sodio-potasio catalizada por una de sodio-potasio ATPasa bombea sodio hacia la superficie ventricular del plexo y potasio en la dirección contraria. De esta manera, el potasio es eliminado del líquido cefalorraquídeo, mientras que el sodio se introduce de manera activa. En decúbito, la presión del líquido cefalorraquídeo medido en la cisterna lumbar es normalmente entre 100 a 150 milímetros de agua, mientras que en el individuo sentado la presión varía entre 200 a 300 milímetros de agua. Como el encéfalo es una sustancia prácticamente incomprensible, los volúmenes del encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y la sangre deben mantenerse en valores constantes. Un aumento en cualquiera de estos componentes, ya sea por alguna lesión que ocupe espacio como un hematoma o un tumor, produce un aumento en la presión del líquido cefalorraquídeo. Este aumento de presión podría provocar en los niños pequeños hidrocefalia.